buenos días, ingeniera. A continuación le voy a hacer la respectiva presentación sobre mi línea de tiempo acerca de la hotelería. Mi nombre es Nadia Michelante. Bueno, para empezar, tenemos lo que es la Edad Antigua, la cual empieza en el año 4500 a.C., pues los sumerios, que eran personas residentes de Irak, fueron los primeros en registrar hechos relacionados con la hospitalidad. ¿A qué se refiere con esto? Pues que dichas personas empezaron a dejar lo que es sus actividades prehistóricas, sus actividades, ¿cómo se llama?, de las cavernas, y donde empezaron a descubrir lo que es la agricultura, el buen trato hacia los demás, el cuidado de los animales, y entre eso surgió también la creación de la cerveza. Continuando, tenemos que la hotelería comienza con los primeros desplazamientos cuando las largas distancias obligaban a pernoctar en lugares seguros. ¿Cuáles eran las razones para que estas personas empezaran a movilizarse de sus sitios? Los cuales fueron la conquista de tierras, la religión y el comercio. Continuando, tenemos que en los años 4000 y 2000 a.C., las primeras civilizaciones de Europa, China y Egipto e India tenían lugares llamados posadas que eran similares a las tabernas. La labor de los taberneros o quienes trabajaban en las tabernas fue mencionado en el Código de Hammurabi. ¿Qué es el Código de Hammurabi? Se podría considerarse que son las primeras leyes que se crearon para la sociedad, en las cuales estaba basada acerca de 282 leyes, las cuales fueran practicadas por el rey de Babilonia, en las cuales mencionaban tanto si es que dichas personas cometían algo que estaba en contra de esta ley, también se mencionaba su respectivo castigo. Entre estas estaban que alterar la cerveza, el licor de ese tiempo, y mezclarlo con agua era delito y se castigaba con la muerte. Y también otro dato acerca de las tabernas era que las mujeres tenían por completamente prohibida la entrada a las tabernas, y estos también se pagaban su castigo con la muerte. Ya, continuando, tenemos el Imperio Romano, el cual marca hechos fundamentales como son la construcción de la Vía Apia en el año 312 a.C., pero en el año 117 después de Cristo, las carreteras tenían una extensión de más de 80.000 kilómetros, y estas solían contar con posadas en sus alrededores, o bueno, cerca de estas vías. Continuando, tenemos que las ciudades como lo son Pompeya y Herculano eran lugares de descanso para los romanos, pero en el año 79 después de Cristo, por la erupción del Vesubio, que era un volcán, quedaron sepultadas, pero en la actualidad aún se mantienen dichos vestigios, en las cuales podemos apreciar lo que son las couponeas y los hospiti. Los couponeas eran hospedajes también, pero en dichos lugares también eran conocidos por que se repartían vino y licores, mientras que los hospiti eran similares a las posadas. Ya. Después tenemos lo que es el cristianismo, pues se va generalizando y también empieza a determinar principios como lo que son el dar una mejor atención al prójimo y también albergarlo en su propia casa, convirtiéndolo en un huésped. Continuando con la línea, tenemos que en el año 622 después de Cristo aparece en Arabia el Islam, que junto con el cristianismo ambas empezaron a expandirse, pero esto generó una rivalidad entre ambas religiones y con ello trajo enfrentamientos, lo cual hizo que muchas personas llegaran a buscar lugares para poder refugiarse. El objetivo que tenían principalmente las personas de lo que son seguidores del Islam era el mantener al salvo los lugares santos.
eso también venía por parte del cristianismo. Ya. Después de la recuperación en 1137 se fundó la Orden San Juan de Jerusalén, que tenía como objetivo brindar protección y hospedaje a los peregrinos, y trajo la fundación de hospitales que proviene de hospes y es huésped. Ya. Continuando, tenemos la Edad Media, el cual empieza durante, cuando los monasterios fueron las instituciones que ofrecieron hospedaje a los viajeros sin meditar pago alguno, pues estos podían contribuir voluntariamente y de acuerdo a su disposición. Ya. Con el fin de la Edad Media se dio el resurgimiento de la cultura occidental y el incremento de los viajes vuelven a aparecer, lo cual permite que establecimientos de hospedajes llegaran a crearse, y estos eran llamados mesones o ventas. Ya. Dichos establecimientos se crearon con fines lucrativos, pues dentro de dichos lugares, a pesar de ofrecer alojamiento, también ofrecían lo que es alimentos y bebidas y también albergue para los caballos. Un dato que tenemos es que los mesones se localizaban en las poblaciones, mientras que las ventas se localizaban a los costados de las vías. Bueno, continuando, tenemos que surge una casa especial de huéspedes que se llamaba inn o maison, y pues dicha palabra fue utilizado en Gran Bretaña, y la palabra inn se utilizó hasta el año de 1956. En dicho año también se aprobó el Acta de Propietarios de Hoteles. Continuando, tenemos la colonia, la época de la colonia, que esto se dio en Estados Unidos, y pues las posadas surgieron en base a modelos de las tabernas europeas, en las que dos o más huéspedes compartían las habitaciones. Bien. En 1640 se inaugura el Hudson House, y en el año de 1642 los holandeses fundaron la Stadhuis, siendo esta la primera taberna reconocida en Nueva York. En 1663, en Boston, se establece el Cole Ordinary, que es el primer ordinario. El ordinario eran establecimientos de hospedaje en los cuales se ofrecen servicios ordinarios. ¿Qué quiere decir con esto? Pues que ofrecían lo básico, lo que es alojamiento y la manutención y los alimentos y bebidas, que es lo más conocido en este tiempo. Continuando, tenemos que a medida que las colonias dejaron de ser asentamientos dispersos y pasaron a convertirse en lo que son poblados y ciudades, aumentó el número de viajeros y el hospedaje también para poder atenderlos. Pues las posadas, tanto como las tabernas y los ordinarios, se convierten en un lugar donde se realizan reuniones para los residentes y para enterarse de las noticias más nuevas, y de paso se formó un lugar para negocios. Bueno, con la independencia de Estados Unidos hizo cambiar el motivo de estos espacios, en donde, pues como se mencionó, ahora funcionaban como centros sociales para que puedan darse a conocer noticias, y también servían como espacios de descanso, y pues se conocían con el nuevo nombre de hoteles. Pues este término tenía influencia francesa. Continuando, tenemos la Edad Moderna, el cual la Edad Moderna empieza más precisamente en el año 1539, pues sucede un hecho importante en Inglaterra, que era la supresión de los monasterios, que provocó la proliferación de los inns. Pues en el año 1577 ya se contaba con un registro de 1631 de estos establecimientos.
Continuando, tenemos que desde el siglo XVII se mejoraron considerablemente los caminos y surgieron las primeras diligencias, lo cual trajo como consecuencia la creación de carreteras públicas e incrementaron los viajes y también la demanda de estos mismos. Durante el reinado de Luis en el siglo XV, que es en el año 1715 y 1774, en Francia ya se denominaba al Hotel Gardin a los establecimientos de hospedaje cuya derivación venía de la palabra hotel y fue introducido en Londres. Dentro de estos existieron varios establecimientos reconocidos, pero entre los que más se destacan son el Gran Hotel, el del Century Hotel y The St. Ames Hotel. Aquí podemos ver una clara representación del Grand Central Hotel. Bueno, continuando, tenemos que en el año de 1765 en París se inaugura el primer restaurante a cargo de Boulanger, que se diferenciaba pues de las posadas y tabernas, en donde también ofrecían alojamiento y lucía la siguiente frase en su frente, en la cual significaba: venid a mí aquellos que tengan el estómago débil, yo los podré restaurar. Con el surgimiento del ferrocarril que permitió que más personas se desplazaran, esto ocasionó la creación de centros turísticos, con los cuales ofrecían los primeros edificios destinados solo a la prestación de servicios de alojamiento, los cuales ya tenían también la derivación de hoteles. Finalmente tenemos la edad contemporánea, en la cual los Estados Unidos de América en el año de 1794 se inaugura en Nueva York el primer edificio con fines netamente hoteleros, bautizado con el nombre de City Hotel, que actualmente sigue en funcionamiento. En el año 1824 se inaugura el primer gran hotel de vacaciones, con 300 habitaciones en el Mountain House. Continuando, tenemos que en el año 1824 aparece en la ciudad de Boston el Tremont House Hotel, hecho considerado como el nacimiento de la industria hotelera, pues este lugar contaba con 170 habitaciones y fue el primero que tuvo personal uniformado, cosa que fue un hecho importante en dicha época y también se destacó mucho. Bueno, continuando, tenemos que Thomas Cook y Cesar Ritz, que fueron los primeros en iniciar lo que es la comercialización de los viajes, y el segundo como el iniciador de la hotelería moderna. Ambas personas destacaron mucho en la época, en lo que sería en el ámbito del turismo, pero Ritz, con la colaboración de Auguste Escoffier, que era el mejor jefe de cocina de todas las épocas, pues se inauguró en el año 1898 el primer restaurante dentro de un hotel. Bueno, continuando, vemos que con el fin del siglo XIX y los primeros años del siglo XX se inicia la era llamada Bella Época, porque entre el año 1875 y 1950 se desarrollaron las sociedades del consumo. Tenemos también que el ingreso de Cortland Hilton, Ernest Henderson y Robert Morey, pues son quienes abrieron el primer hotel Sheraton en 1937. Pues era una de las cadenas hoteleras con el nombre Hilton y Sheraton,
pues hicieron crecer la hotelería estadounidense y actualmente pues sigue siendo un nombre de renombre dentro del campo de los servicios de alojamiento. Y tenemos finalmente que en el año 1959 comenzaron los vuelos comerciales internacionales, lo cual contribuyó aún más al desarrollo de la industria de la hotelería. Pues los hoteles, se podría decir que en la actualidad han ido evolucionando, además de su servicio, también han evolucionado en lo que son sus tamaños y la calidad que ofrecen dentro de estos. Pues como ejemplo tenemos los hoteles más famosos dentro de lo que son en Dubái, que existe uno de los hoteles más lujosos del mundo, que cuenta con los servicios de mucha más calidad y pues hasta se pueden llegar a categorizar actualmente hoteles de hasta 7 estrellas o más. Bueno, esa ha sido mi presentación acerca de la línea de tiempo de la hotelería. Espero que haya sido de su agrado y muchas gracias.